¿Te imaginas un grupo idol con decenas de integrantes, su propio teatro, conciertos diarios y millones de fans? Ese es AKB48, el grupo idol japonés más grande e influyente de todos los tiempos, una base fundamental del J-Pop. Fundado en 2005, AKB48 rompió las reglas de la industria musical y se convirtió en un fenómeno social en Japón y Asia. Quédate hasta el final para descubrir cómo empezó todo, sus logros que aún hoy siguen impresionando y por qué siguen siendo un referente tras casi 2 décadas. AKB48 nació en 2005 en Akihabara, Tokio, bajo la mente maestra del productor Yasushi Akimoto, el mismo productor detrás de otras franquicias idol. Su visión: un grupo idol con tantas integrantes que siempre podrías verlas en vivo, en su propio teatro en Akihabara. De ahí su lema, Idols que puedes conocer. El nombre viene de la calle de Akihabara donde se encuentra su teatro y el número 48 proviene del mismo, aunque también se dice que fue el número de integrantes que participarían. AKB48 se divide en equipos A, K, B y más tarde el equipo 4 y el equipo 8. Esto permite rotaciones, graduaciones constantes con nuevas generaciones que se van sumando. Eso hace que el grupo se mantenga siempre fresco y renovado. Al principio no todo fue éxito. En 2005 y 2006 las chicas cantaban ante audiencias diminutas, pero con esfuerzo y carisma ganaron fans. En 2006 fue su primer gran salto con el single Sakura no Hanabiratachi, que vendió más de 20,000 copias. Modesto pero prometedor. Cada lanzamiento las acercaba más al estrellato. Lo que las hacía especiales no solo era su música pegajosa, sino la cercanía con los fans. Podían asistir al teatro, saludarlas en eventos handshake y votar en las elecciones para decidir a las integrantes principales. El boom llegó en 2009 con River, su primer número 1 en Oricon, con letras que inspiraban a los jóvenes. Desde ahí, los éxitos se encadenaron. Heavy Rotation, un video un tanto polémico porque las chicas salían en lencería, pero que fue muy bien recibido por el público. Beginner, Everyday Katsuya, himnos que aún suenan en los karaokes de Japón. AKB48 no solo llenó rankings, sino estadios, Tokyo Dome, Seibu Dome, Nissan Stadium, incluso han sido imagen de campañas nacionales. El Senbatsu Sonsenkyo, que es la elección general, fue otro toque único. Los fans votan qué miembros brillan en el próximo single, una locura que rompía récords de ventas en cada edición. Así se convirtió en un evento nacional donde los fans votaban por sus favoritas, llevando los sencillos a cifras de ventas impresionantes. Su estilo abarca el pop más alegre y pegajoso hasta temas más sentimentales y poderosos, con toques de rock en algunas de sus canciones. AKB48 se caracteriza por sus coreografías energéticas y vestuarios de estilo escolar. Hasta la fecha, AKB48 tiene más de 60 sencillos principales con más de 40 número 1 consecutivos en Oricon, un monstruo del pop. Han vendido más de 60 millones de singles y álbumes solo en Japón. Han ganado Japan Records Awards, recibido Guinness por ser el grupo pop con más miembros y más gente en un videoclip. Y por si fuera poco, su modelo se replicó en toda Asia, con grupos hermanos como SK48, NBA48, HKT48, GKT48 y BNK48. Han aparecido en Kohaku Uta Gassen, el festival más importante de música en Japón, durante más de 10 años. ¿Sabías que son el grupo femenino con mayores ventas en la historia de Japón? En 2008 se realizó por primera vez su primera transmisión regular, que se llamó AKB 159, dedicada a los fans, donde los miembros realizaban diversas misiones y juegos. Posteriormente se cambió a AKB 059 y finalmente se renovó a AK Bingo, y se convirtió en una parte fundamental de las actividades de AKB48.
Crearon eventos donde los fans podían saludar a las chicas después de los conciertos y gracias a esto vendían cientos de copias. Actualmente AKB48 sigue activo con nuevas generaciones. El teatro en Akihabara sigue siendo su hogar y sus conciertos siguen atrayendo a miles. En 2022 lanzaron el single Hisashiburu no Lip Gloss, marcando su regreso en los primeros lugares de Oricon. Demostrando que su energía no se apaga y su conexión con los fans permanece intacta. Hoy AKB48 sigue activo con un teatro que realiza funciones casi diarias y nuevos sencillos. Aunque su popularidad ya no es tan explosiva como en 2010 y 2015, el grupo sigue siendo un pilar del J-Pop y un modelo para otras agrupaciones idol. A pesar de los años y de la graduación de miembros icónicos como Atsuko Maeda, Yuko Oshima, Mayu Watanabe o Haruna Kojima, AKB48 sigue activo con nuevas generaciones. En 2025 siguen lanzando música y realizando eventos, manteniendo viva la tradición del contacto cercano con los fans. Me gustaría hacer una mención especial de una idol que formó parte de AKB48 del equipo A. Así es, estamos hablando de Iriyama Anna, que estuvo recorriendo y conociendo nuestro país, quedando encantada y promocionando nuestra cultura en Japón y compañeras de AKB48. Se graduó en marzo del 2022, una ex-idol muy querida en México. El grito de independencia se da el 15 de septiembre a las 11 de la noche. Me han recomendado mucho de ir a comer las tostadas del mercado de Coyoacán. Después de 11, 12 años más o menos de pertenecer al grupo idols japoneses AKB48. AKB48 es mucho más que un grupo idol. Es una historia de esfuerzo, innovación y el trabajo en equipo, manteniendo una conexión con sus fans. No solo cambió la música japonesa, creó un nuevo concepto de entretenimiento, con su cercanía al público, su sistema de generaciones y sus canciones inolvidables. AKB48 dejó una marca imborrable en la historia del pop. Con sus altos y bajos siguen siendo un pilar y un símbolo que representa el J-Pop en su máxima expresión, con esa mezcla única de tradición, cultura y modernidad que tanto nos fascina. Si aún no las habías explorado, es momento de sumergirte en su mundo. ¿Ya las conocías? ¿Cuál es tu canción favorita? Déjala en los comentarios. Personalmente me gusta recordar sus éxitos como River y Heavy Rotation. No olvides suscribirte para más contenido sobre idols japonesas. Aquí, la escuela nunca cierra. Nos vemos en la próxima clase Idol.